¿Qué tal? A pocos días del Inti Raymi tenemos un programa muy especial justamente para entender qué tenemos en común y qué no. Porque un error que cometen tanto los indigenistas como a menudo, mea culpa, los hispanistas, es antagonizar lo indígena y lo español. Pero en realidad tenemos mucho más en común y sobre todo en Perú, que lo vive más de cerca el legado incaico, nos van a brindar mucha más información y anticipo. Como ecuatoriana también tenemos nuestros propios sesgos, nuestras propias experiencias y vamos a andar un poquito en ese sentido. Y les cuento que tuve el privilegio cuando fui al Foro Madrid a Lima, Perú, de recorrer el centro de Lima nada menos que con el Capitán Perú. Entonces vamos a contarles un poquito de eso. Hoy tenemos en pantalla a Rafael Aita, autor del libro Los Incas Hispanos, y tengo el honor de tener un ejemplar. Así que bienvenido, capitán. Hola Mamela, ¿qué tal? Encantado aquí también de estar en tu canal y pues como bien dices, ¿no? Vamos a derribar bastantes mitos, bastantes paradigmas, sobre todo que son modernos. En la modernidad, lamentablemente, estamos muy influenciados por corrientes de tesis y antítesis, corrientes hegelianas, corrientes de oposición, de lucha de clases, de opresor oprimido, y que no son propios de la hispanidad, porque recordemos que la hispanidad fue más precisamente sobre la unión antes que la oposición. Y esa es la historia que primó durante el proceso de conquista. El día de hoy, lamentablemente, por el análisis del materialismo científico que prima en el estudio de la historia, es que se ha convertido en un análisis de fuerzas opositoras dentro de la historia. La lucha de clases es el motor de la historia. Recordarás quién lo dijo, ¿no? Y eso es lo que impregna el día de hoy, todo transversalmente los procesos históricos. Pero vamos a ver que no es tan así y que más bien fueron más importantes las alianzas, la diplomacia y el uso, pues, de intereses en común, ¿no? para forjar lo que posteriormente serían los virreinatos que ya conocemos. Bueno, y te agradezco mucho por hablar de estos temas dialécticos, porque a menudo no nos damos cuenta de la profundidad que tiene la dialéctica de la contradicción, por un lado, que eso también hay que mencionarla, y entender que la base filosófica del marxismo es justamente esa, ¿no? Por un lado, la contradicción, y hoy salió a la luz un discurso de Fidel Castro, donde él defendía el legado hispano. Y vemos Sí, cómo claro. esto es muy actual. De hecho, esto es Hugo Chávez fue quien exacerbó esto, porque la vieja izquierda, incluso esto se ve en las venas abiertas de Eduardo Galeano, la izquierda sobre todo pre-caída del muro de Berlín, era muy soberanista, era muy de la unidad, era muy de la patria grande, ¿no? Y vemos que esto poco a poco se diluye y hay un servilismo al globalismo. Podemos ahondar los mismos históricos, y si me permites, ya que hablas del modernismo, creo que ya que estamos hablando de historia, hay que hablar de la posmodernidad en cuanto la edad moderna nace con la conquista de América. Entonces, entiendo que litúrgicamente el modernismo tiene otra connotación, pero históricamente no sé si cometemos un error ahí, porque mucha gente que cae en ese espíritu antimodernista se olvida que es lo que Claro. inicia la modernidad, y nosotros como hispanoamericanos no existiríamos. Entonces voy a comenzar con una pequeña anécdota y ahí te doy pie. Cuando fuimos a la Catedral de Lima, hay un cuadro increíble donde salen todos los emperadores incas y el último inca le entrega el cetro al emperador de España. Si nos puedes contar un poquito sobre esto. Así es, precisamente a eso quería llegar. Bueno, incluso pues el cuadro lo tengo también aquí presente en el libro que has mencionado. Y esa una imagen que nos cambia toda nuestra historia, ¿no? O como todos nos han enseñado nuestra historia, ¿no? Precisamente este es uno de, claro. Ahí los tenemos, ¿no? Este es el que viste en la Catedral de Lima.
y este es el está en el Museo Larco. Pero a ver, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo es posible, no? Que el rey de España sea llamado Inca. Nos cambia todo lo que nos han enseñado. Pero para entender eso, vamos a partir de un evento que sí creo que ya todos conocemos, que es el previo a la conquista, el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. Cuando Francisco Pizarro llega a Cajamarca, encuentra que Atahualpa estaba a mitad de camino, en rumbo a Cusco. Las tropas de Atahualpa ya habían tomado Cusco. Sus generales, Quisquis, Chalcuchimac, habían capturado a Huáscar y por lo tanto Atahualpa estaba en camino para coronarse como nuevo Inca en el Cusco, luego de esta victoria. Y es precisamente en ese vacío, ¿no? En ese intermedio entre que había y no había Inca, que aparece Pizarro. Este tiempo sirvió para que los generales de Atahualpa realicen una verdadera masacre en Cusco de la que muy poco se habla. Mataron a todas las mujeres y a todos los hijos de Huáscar delante de sus ojos, incluso las que estaban embarazadas, les arrancaron el niño del vientre delante de los ojos de Huáscar. Fue terrible. Las panacas huascaristas fueron diezmadas, fueron asesinadas, las que no huyeron, y se cometió incluso el mayor castigo que se podía cometer dentro de la mentalidad, de la cosmovisión incaica, que era el quemar la momia de Tupac Yupanqui. Esto es como borrarlo de la existencia, ¿no? Imagínate, pues, un castigo que te quite el paraíso. Algo así era lo que significaba el quemar una momia. Entonces fue terrible, fue escandaloso. Y eso partió al imperio en dos. Y esa partición es la que sirve para que Pizarro pueda hacer alianzas. Es por eso que Atahualpa estaba más preocupado de Huáscar que el mismo Francisco Pizarro. Y por eso Atahualpa busca una alianza con Pizarro. La prueba de que busca una alianza es que hace el protocolo inca para establecer una alianza, que era entregarte a tu hermana como esposa. Y Atahualpa le entrega a Quispe Sisa como esposa a Francisco Pizarro. Eso dentro de la cosmovisión inca es, oye, alíate conmigo en contra de los desgraciados de Cusco, que no voy a hacer que se me dé la vuelta. Claro, obviamente, para nosotros ahí es donde comienza el mestizaje, ¿no? Quispe Sisa fue pues como la Malinche de nuestras tierras, porque en base a su matrimonio con Pizarro es que comienza el mestizaje. Y bueno, posteriormente, al mismo tiempo que Atahualpa le entregaba a su hermana Pizarro, mandaba ejecutar a Huáscar. Bueno, primero lo mandó a traer a Cajamarca, dijo, tráemelo en presencia, y a mitad de camino se arrepintió y dijo, mátenlo en donde esté, pero me lo matan. Y imagínate, primero dan la orden de mandar a matar a Huáscar antes de que lo liberen a él. Ese era el grado de rivalidad que tenía con Huáscar. La cuestión es que con Huáscar fuera del camino, Atahualpa se volvía mucho más peligroso, y es por eso que Atahualpa es ejecutado. Algo que el día de hoy los indigenistas pues lo ven como una terrible afrenta, ¿no? Era lo peor que, o sea, pues que un vasallo llegue y ejecute a un emperador, ¿no? Extranjero. Lo ven pues como el momento, ¿no? De la debacle, ¿no? Y de la ignominia, de la afrenta. Pero lo que no se cuenta es que la ejecución de Atahualpa fue festejada en Cusco. Y claro, el día de hoy muchos no van a entender, ¿no? Pero si Atahualpa era el Inca, ¿cómo vas a festejar en Cusco? Pero es lógico, pues. Sí, Atahualpa sus generales habían perpetuado una masacre. Entonces, para un cusqueño, que Atahualpa sea ejecutado era justicia divina. Llegaron los huiracochas del mar y castigaron al que nos había
perseguido y asesinado. Y es por eso que tú ves que el trayecto de Pizarro, desde Cajamarca hasta Cusco, es de la mano con los incas huascaristas, con Manco Inca, con Toparpa, ¿no? Con estos descendientes incas que eran enemigos de Atahualpa. Y no libra ninguna guerra. Pizarro no entra a Cusco a la fuerza. Y eso es, y esa es una de las razones por la que está mal decir invasión, ¿no? Que muchos dicen, no fue conquista, fue invasión. Porque dicen, eran extranjeros que entraron sin permiso a nuestra casa, pero no fue hacia Cusco. A Cusco entraron con permiso y según las probazas de la época, entraron con fiesta. Porque en los testimonios toledanos se dice que Pizarro entra a Cusco con holgura, lo cual era una manera de la época de decir con mucha alegría, pues lo recibieron con holgura, lo recibieron con fiesta. Y eso no es una invasión, pues ahí se cae totalmente todo este mito que dice, no fue conquista, fue invasión. Entró con fiesta, hermano, ¿cómo va a ser invasión? Lo recibieron con danzas y con bailes. Y me llamó mucho la atención el encontrar en el libro de la biografía de Francisco Pizarro, que elabora José Antonio Augusto, un dato que seguramente te va a interesar bastante, porque dice que cuando Pizarro entra a Cusco, hace la fundación española de Cusco, pero mira, dice, hace la fundación española del Cusco y su liberación de los ejércitos de Quito. Eso no nos cuentan. Yo estoy seguro que no lo cuentan ni en Ecuador ni en Perú. Pero y perdón, aquí en Santo Domingo sí hay un compilado de todos esos testimonios, pero es tan tabú, y ya que tomo la palabra un ratito, quiero hacer una pequeña salvedad. Y eso es importante porque justamente hay esta tensión y confusión. Dentro de lo que explicaste, que es lo que da pie a la conquista y estas alianzas, hay que destacar algo. Sobre todo ahora que el indigenismo va de la mano con el feminismo y nos disfrazan la situación de la mujer previo a la llegada de los españoles, señalaste cómo el Inca no tenía una mujer, sino no había una institución del matrimonio, justamente era una entre las tantas. Y también señalar que esto no era algo propio del Inca, de hecho era en simultáneo, en la misma época histórica, en el Imperio Otomano, había algo muy similar que pasa con justamente estos dos hermanos, que es que en los harenes otomanos, los hermanos no tenían la misma madre, precisamente por el tema de la sucesión dinástica, y aquí va un guiño para los fans de Drácula, de Hollywood en general, del cine, qué sé yo. Drácula es basada en una historia de la vida real, porque el conde Vlad Dracul empaló a los turcos. ¿Por qué? Porque como no creen en la institución de la familia ni el matrimonio, secuestraban a jóvenes adolescentes cristianos, los genízaros, que eran el primer flanco de sus ejércitos, y tomaban a las mujeres cristianas para sus harenes. Eso es importante porque cuando se cuestiona el mundo prehispánico, creen que los demonizamos como un ente distinto, ¿no? Pero ver que el mundo precristiano o el mundo ajeno a la cristiandad operaba similar. Entonces, antes de entrar en qué cambió en el imperio Inca, y también en esta tensión que puede haber de autores que cuestionan el relato indigenista, señalan de una forma muy baja a cómo era el mundo indígena, a cómo era el mundo prehispánico. Entonces, desde la corrección política nos llama a hacerlo e ir con todo. Entonces, desde el amor por la verdad, señalamos aquello que merece ser señalado, pero también entendemos las alianzas que permitieron nuestra existencia. Entonces, creo que es importante, por un lado, romper la leyenda negra y a la par romper la leyenda rosa indigenista. ¿Ok? Prosiga, capitán. Sí, claro, todo de importantísimo y haciendo hincapié en eso que mencionas sobre el papel de la mujer, que hace poco leo que Evo Morales había propuesto en la ONU que ¿cómo decirlo? El Código Legal Inca, que era 3 leyes, ¿no? El famoso Amazú, Amayuya, Amaqueya.
Decía, no, que por esas 3 leyes se regían los incas, y la ONU dice, ya, sí, que estas son las 3 leyes básicas. Eso es una mentira del tamaño de una montaña. Los incas tenían un extenso código legal que pronto voy a sacar un libro en donde voy a desmitificar este cuento de las 3 leyes incas. Incluso, y sobre el tema que mencionas, encontré que para las mujeres había dicho, cuando un inca quiere hacer una alianza, entrega a su hermana, entrega a su hija, entrega a una mujer que sea pariente suya. Estaba prohibido para la mujer que se oponga a esto. Si se oponía era pena de muerte. No sé si Evo Morales quiere considerar eso dentro de su código legal propuesto a la ONU, pero si vamos a usar código legal de los incas, no nos basemos en mitos y en la verdad, ¿no? Así que sí, por Gracias supuesto. por mencionar a Evo Morales, precisamente porque en su manejo con las mujeres, incluso pesó Bueno, una acusación de ser una menor de edad. Y yo tuve el honor de entrevistar a Guadalupe Cárdenas, que es la jefe de las esposas de policías, y acusaba que, si bien visiblemente tiene rasgos indígenas, Evo Morales, él no conoce en profundidad la cultura, no convivió con ella ni en ella, y que el 80% de las fuerzas policiales de Bolivia son indígenas, y en el gobierno de Evo Morales no les daban ni los uniformes, y las esposas tenían que coserles los uniformes. Entonces es muy importante ver cómo el indigenismo usa al indígena, pero no le da condiciones dignas. Pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, donde la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que es otra farsa, que en lugar de integrarlos en la nación, en la identidad, pretenden hacer estas, tal como hacen los separatistas catalanes, ¿no? Esta unión de nacionalidades. Tiene vigencia 37 años, si no me equivoco, y el líder máximo anda en un auto de alta gama, y la gente, el indígena y campesino, en condiciones miserables. Entonces, entender que el indigenismo no solo no sirve a la verdad, vive de la división, enriquece a sus jerarcas y empobrece a las masas. Continúe, por favor. totalmente. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Con Pizarro llegando a Cusco y estableciendo una sólida alianza con los incas de la Panaca Huascarista, especialmente el hermano de Huáscar y Atahualpa, llamado Manco Inca. Manco Inca, que había sido un adolescente que había huido de la masacre de Cusco y se encuentra con Pizarro a mitad de camino en Jauja, y cuando Pizarro descubre su linaje y ve que es hijo de Huayna Cápac y hermano de Huáscar de Atahualpa, le dice, tú vas a ser el próximo Inca. Y esto es algo que muy interesante que hace Pizarro, que no hace Hernán Cortés, porque Cortés en México no nombra un nuevo Tlatoani. Pero Pizarro sí se dio cuenta que iba a necesitar al Inca. Y por eso es que la borla del Inca, la hereda Manco, entra con él a Cusco y establece una sólida alianza. Muchos se hablan de las alianzas de las otras etnias, Huancas, Huaylas, Tarmas, Chancas, Chachapoyas, que había, Cañaris, Caranquis, etcétera, que habían sido dominadas por los incas y que veían la llegada de los españoles como una oportunidad para salir del yugo incaico. Pero no se habla de la alianza entre Pizarro y los mismos incas, que existió por esta guerra que había sucedido con Atahualpa y que lo veían como aliados para vencer a Atahualpa. Es aquí donde se da el gran rompimiento de esta alianza, porque Pizarro viaja a Lima para fundar la ciudad de los Reyes y deja en Cusco encargado a su hermano, Gonzalo Pizarro, que lamentablemente no tenía la astucia política de Francisco. De hecho, toda la astucia que tenía Francisco la carecía Gonzalo. Gonzalo rompe la alianza porque se porta realmente como una bestia con Manco Inca. Y eso después lo reconocería incluso el mismo Felipe II. Y también que Gonzalo Pizarro no fue ningún santo, ¿no? Recordemos que Gonzalo Pizarro murió como traidor a la corona española, traidor al rey, o sea, terminó traicionando a medio mundo. De hecho, yo creo que mucho del odio que se ha ganado Francisco Pizarro
es meritorio de Gonzalo. Gonzalo nos pasa por agua tibia entre los indigenistas. Tú no escuchas a ningún indigenista hablar de Gonzalo Pizarro. Cuando Gonzalo Pizarro lo acompañaba el demonio de los Andes, que era Carvajal, que era un desgraciado, o sea, veía a los indígenas y les pasaba por el caballo por encima solo por diversión, o sea, algo que no se registra en Francisco, pero por alguna razón ese odio se lo ganó Francisco. Bueno, Francisco sale de Cusco, Gonzalo lo encarcela al Inca, lo encadena del cuello y le quita a su mujer. Y obviamente cualquier hombre le quita a su mujer y se le van a cruzar los chicotes. Y es aquí donde Manco Inca se subleva. Escapa de Cusco y con la autoridad del Inca llama al levantamiento de todas las fuerzas del Tahuantinsuyo. Y manda a rodear Cusco, el asedio de Cusco, y manda 3 ejércitos a Lima, donde Francisco Pizarro estaba feliz de la vida, fundando Lima, diciendo sí, la ciudad de los reyes, y en eso le dicen, oye, Jauja ha sido arrasado, tenemos 3 ejércitos que nos rodean del norte, del sur y del este, que nos empujan hacia el mar, y están todas las comunicaciones cortadas con Cusco, y no sabemos si tus hermanos están vivos o muertos. Y Pizarro entra en pánico, y comienza a decir, oh, por Dios, ¿qué han hecho mis hermanos? Yo les dejé una sola tarea, y hay que mantener la alianza, y nos van a matar a todos. Y te das cuenta que Pizarro entra en pánico porque le empiezan a mandar cartas como locos a Panamá, a Diego de Almagro que estaba por Chile, pidiendo refuerzos, así aquí nos matan a todos. Curiosamente, la única que le responde es su suegra, que era la mamá de la hermana de Atahualpa, que le había entregado en matrimonio, Quispe Sisa. Esta suegra era la curaca de los Huaylas, y envía a 3.000 Huaylas a defender Lima contra las tropas de Manco Inca. Y luego, como no era suficiente, va 1.000 más y encabezados por ella. La mejor suegra del mundo. La única suegra que le ha salvado el pellejo a su yerno. Salva a Pizarro gracias a Contarhuacho, que era esta suegra, la curaca de los Huaylas. Y en Cusco, si bien Manco Inca se rebela contra los Pizarro que quedaban ahí, o sea, Gonzalo, Hernando y Juan Pizarro, el hermano de Manco Inca permanece fiel, llamado Pauyo Inca. Pauyo Inca combate con su hermano exactamente igual como había peleado antes Huáscar y Atahualpa. Pauyo Inca pidió el bautizo voluntariamente, se convierte a la fe católica y es el que funda la primera parroquia de Cusco. Mira que la primera parroquia de Cusco no la funda un cura, y ni siquiera la funda un español, la funda el hijo de Huayna Cápac. O sea, a ver, diles son los amigos indigenistas que están en contra de la religión católica. Las parroquias de Cusco las fundaron los incas. La parroquia de San Cristóbal, que fue la primera, fundada por Pauyo Inca, y la segunda, la parroquia de la Virgen de Guadalupe, que la funda su hijo Carlos Inca. Y es por eso que la representación, tal vez la única representación que tengamos de Pauyo Inca, es la que está en la parroquia de San Cristóbal, la que él fundó, y es esta que está acá, en donde desaparece a los pies de Cristo. Este era el hijo de Huayna Cápac, este señor que vemos por acá, con su esposa, ¿no? Entonces, Pauyo Inca es el que mantiene la alianza. Claro, así es, precisamente el que aparece ahí, ¿no? Él mantiene la alianza con los españoles y es por eso que los españoles le permiten mantener su grado, o sea, es reconocido como noble. Se le entrega título nobiliario, mantiene su palacio en Colcampata, mantiene sus siervos. De hecho, las crónicas narran que Pauyo Inca, que fue fiel católico hasta que se murió, era llevado a misa en una litera. Así como llevaban al Inca, lo llevaban a Pauyo a misa. Y cuando pasaba, los cusqueños agachaban la cabeza y los españoles se quitaban el sombrero porque lo reconocían como un príncipe de Cusco. Entonces, acá tú ves cómo
la alianza de los incas se mantiene a través de Pauyu. Y es por eso que el rey de España les comienza a reconocer sus títulos nobiliarios, les comienza a reconocer sus privilegios, y es como fueron considerados como nobles en Cusco y en España, gracias a los edictos y las cédulas reales emitidas desde la misma España, ¿no? Pero, por ejemplo, la Real Cédula de 1545, en donde, y voy a leer lo que dice, se autoriza a los hijos varones de don Alonso Tito Uchi ejercer cualquier oficio real, concejil y público, pudiendo ostentar el blasón real en reposteros y en las puertas de sus casas. Tenemos que a los descendientes de Tupac Inca Yupanqui, Carlos V, en la Real Cédula de mayo de 1545, dice: se reconoce a don Gonzalo Uchi Hualpa y don Felipe Tupac Inca Yupanqui, nietos del Zapa Inca Tupac Inca Yupanqui, una nobleza de muy alto rango, y reconocer su sangre real y la importancia de su linaje. Cédula real firmada por el rey de España, reconociendo a los descendientes incas como una nobleza al nivel de los grandes de España. Entonces, o sea, ni en los delirios de Masa Ayahuasca de Evo Morales le podría otorgar este nivel de realce, de linaje, de abolengo a los indígenas. Y Carlos V se los entrega. Les da títulos nobiliarios, les da escudos, les da privilegios, no pagan impuestos, tenían los cargos de poder en Cusco, eran los alférez reales, el alguacil mayor, el alcalde mayor, eran los que impartían justicia, presidían tribunales, presidían cabildos, y eran los que hablaban a nombre del rey. Descendientes incas. Y es por eso que tú ves a los incas de esta época, tú ves los cuadros, tú ves los retratos, y se te cae todo el discurso de, ay sí, el indígena oprimido y esclavizado durante el yugo español que los esclavizó. Eran estos señores. Estos eran los incas de la época. Entonces tú ves acá a la Ñusta, una princesa inca. Tú ves acá a Alonso Chihuantopa Inca, vestido como inca, llevando la borla en su cabeza, y en la mano izquierda sostiene el escudo de armas que le entregó la corona española, y en la mano derecha sostiene una cruz, bautizado como católico. Tienes a Marco Chihuantopa Inca. A ver, dime si este señor, pues, es un pobre indígena oprimido, esclavizado en una mita. Para nada. Estos eran nobles, reconocidos por la corona española, orgullosos de sus raíces andinas, llevaban la mascapaicha, que era la borla del inca, sobre la cabeza, hablaban quechua, pero al mismo tiempo hablaban español, hablaban latín, les gustaba la música barroca, montaban a caballo y eran católicos. Entonces era la unión de estos mundos. Eran este puente, ¿no? Este puente, esta bisagra entre lo que se llamaba la República de Españoles y la República de Indios. En la mano derecha lleva el estandarte del rey, porque eran los alférez reales. El alférez es el que lleva el estandarte, por lo tanto pueden hablar en nombre del rey. Acá vemos otra imagen donde está el alférez real de los incas, de la mano, o sea, mano a mano, al mismo rango que el alférez real de los españoles. Y eran los que precedían las procesiones, precedían los puestos de poder, y por eso eran representados en la iconografía como tales, como nobles, y como los que existían, en el Cusco existían 3 puestos de poder: el alguacil mayor, el alcalde mayor y el alférez real.
Se dice que los tres están representados en este arco. Este arco narra una aparición milagrosa que se dio en Cusco. Se llama la Virgen del Sunturhuasi porque se aparece la Virgen María en medio del asedio de Cusco, en este lugar. Y a los pies de la Virgen vemos 6 personas, que son 3 hombres con 3 mujeres, que son las esposas de los 3 hombres que hay acá. Y estos 3 hombres eran el alguacil real, el alférez real y el alcalde mayor de Cusco. Y eran los que tenían el poder político, o sea, no es que era tampoco, como dicen, una nobleza títere, una nobleza pues que estaba manipulada o vendida, sino que ejercían un real poder político en el Cusco porque así lo consideraba. Y esta alianza, claro, obviamente estaba dentro de lo que habías mencionado, el traslado de poder del Inca al rey de España. Pero antes de entrar a eso y antes de hablar de ese cuadro, nos voy a hacer una pausa para ver pues si hay alguna aclaración, alguna duda. Sí, aprovecho tu pausa justamente para conectar porque es importante unir episodios históricos y también a nivel geográfico y ver que esto no fue una particularidad del Perú, porque justamente, y quien tenga la oportunidad de visitar México, uno de los primeros pueblos que se une a España contra el Imperio Azteca precisamente son los tlaxcaltecas, y hasta el día de hoy en su congreso, en su edificio parlamentario, hay un mosaico donde detallan el por qué se aliaron con los españoles. Y ahí se puede apelar a cada sector de la sociedad, a los libertarios, porque les exigían demasiados impuestos. Y ya que hablas de la nobleza es muy importante porque, como bien señalas, tal como pasó en Perú, en México podían preservar los 4 señoríos de Tlaxcala su nobleza, mientras que bajo el yugo azteca no. Entonces es muy importante porque cuando cometemos el error de lado y lado, justamente no se ven estas alianzas. Y en el caso de México, el 99% de los soldados que derribaron al Imperio Azteca eran indígenas. Solo el 1% eran peninsulares. Y muy importante los términos. ¿Por qué? Porque en ese momento eran españoles todos. Entonces, distinguir el peninsular es el que nació en la península ibérica, ¿no? Y éramos españoles de ultramar los que nacíamos en América. Entonces, esa es la única precisión o aporte que hago porque creo que es importante conectar y no tratar la historia de forma aislada. Lo que sí cambia, y ahí voy a meter un poco de púa, entre esas múltiples críticas que hay de si hay culturas superiores a otras. Uh-huh. En Mesoamérica sí había un lenguaje escrito. En Sudamérica el pueblo más desarrollado es el pueblo inca, sin lugar a dudas. La mayoría de los pueblos estaban todavía en la edad de bronce, sino en la edad de piedra. Y ningún pueblo, y ahí se debate qué es civilización y qué no, porque, y esto no lo debatí, lo comenté recién con alguien, se considera prehistórico a todo lo previo a la escritura. Entonces, si un pueblo todavía no desarrolló la escritura, entonces era prehistórico. Y esto no es peyorativo, y así como pasó en América, pasó en todos los continentes. Sin embargo, los incas fueron el pueblo más desarrollado de Sudamérica en cuanto ya tenían los quipus, que eran un sistema de contabilidad y porque comerciaban con tela. Y esto es importante porque uno de los tantos mitos que los españoles se llevaron todo el oro, precisamente en el Imperio Inca no había la valorización del oro que había y hay hasta ahora. Luego lo romantizan a su manera. Yo recién que estuve en Perú, tuve un breve cruce con el guía de un museo, justamente por ese tema, pero es importante señalar para entender, y esto es vital. ¿Por qué? Porque las lenguas indígenas fueron preservadas precisamente por frailes, no solo españoles, sino, como su nombre indica, católicos. La Iglesia no borró las culturas previas, las preservó, y al no haber lenguaje escrito, justamente se compiló diccionarios, y el rey Felipe II
dijo que el aprendizaje de nuestra lengua sería voluntaria. Es decir, no se impuso una cultura, más bien se hizo un esfuerzo por rescatar. Es importante hacer estas salvedades nuevamente para no caer ni en lo rosa ni en lo negro. Así que cierro mi paréntesis. Sin embargo, sabes que la clasificación de la edad de bronce es utilizada por Engels en base a los medios de producción materialista. Entonces, y por eso Engels es el que coloca a los incas en el periodo barbárico superior, previo a la civilización. Pero esta es una clasificación del siglo XIX y basada en el materialismo, con el cual obviamente yo no estoy de acuerdo, estoy seguro que tú tampoco. Clasificaciones más modernas no se basan en los medios de producción, algo que me parece correcto porque se alejan del materialismo histórico y más bien hacen otro tipo de valorizaciones. Entiendo que Toynbee clasifica a los incas entre las 23 civilizaciones universales y la que más he visto, la más común, es la que era un imperio del agua, porque se enfocaron mucho más en hidráulica, en cómo distribuir los recursos hídricos en una geografía tan compleja como los Andes. O sea, ahí hay bastante análisis sobre el desarrollo propio de la cultura, ¿no? Y incluso sobre el tema escrito, hay para debatir un montón. Hace poco en mi página se armó un debate porque coloqué una noticia de una investigadora que había dicho que los tocapos, que son, habían mencionado que las telas era el medio de transacción de riqueza, pero ves que estas telas tienen diseños geométricos muy vistosos. Lo que proponen es que estos diseños geométricos eran un tipo de escritura jeroglífica, gráfica, visual, que no se ha descifrado y por lo tanto queda en especulación, así que si era o no era escritura, es un debate abierto hasta el día de hoy, pero los cronistas dicen que sí eran escritura. Y es que los mismos españoles, mira, Sarmiento de Gamboa, que era el cronista toledano, ¿eh? Tú lees a Sarmiento de Gamboa y te dice que los incas eran unos tiranos y eran unos sátrapas, porque los cronistas toledanos tenían ese mandato, ¿no? Decían, justifiquemos la conquista dejando a los incas como tiranos. Sarmiento de Gamboa, cuando redacta su crónica, la lee delante de 40 lectores de equipos. Y los lectores de equipos van escuchando, van corroborando o van corrigiendo. Dicen, no, espera, esto no sucedió aquí, según este equipo sucedió acá. Entonces, él no era solamente contable, pero lo que está en debate sí era mnemotécnico. O sea, una cosa es la escritura mnemotécnica y otra cosa es la escritura, ¿no? Una escritura mnemotécnica es simplemente elementos que te hacen recordar, pero no llega a ser un lenguaje en sí. Pero bueno, eso no vamos a llegar nunca a una conclusión porque ni siquiera los doctores en arqueología y antropología llegan a una conclusión. No, pero te agradezco un montón señalar eso, porque muchas veces muchos de los nuestros cometen ese error. Y justamente nos enfocamos en la lucha contra el socialismo en lo político y en lo económico, pero no vemos el impacto en lo social. Y justamente la crítica del materialismo es fundamental, porque muchas veces cuando, por ejemplo, cuestionamos a los Liber Progress por su economicismo y no nos damos cuenta cómo caemos presos de este análisis materialista de la historia. Esto es importantísimo y por eso hacer estas salvedades de la importancia de la cultura. Entonces, poder hablar de distintas culturas, poder hablar de costumbres ciertamente mejores y ciertamente inferiores, aunque suene políticamente incorrecto, pero también ver que esto no es un fenómeno. Por ejemplo, yo el ejemplo que siempre uso es el origen del árbol de Navidad, que es precisamente porque en el siglo IX los germánicos colgaban niños de un árbol, ¿no? Y fue San Bonifacio el que puso fin a esto. Entonces, entender que la antropofagia, que tantas prácticas bárbaras no eran algo exclusivo de América. De hecho, se decía, y esto lo hablé con un ingeniero geólogo, que se creyó por mucho tiempo que el último pueblo de Europa que abandona la antropofagia y canibalismo son los vascos. Y él me dijo, es posible, pero es aún más posible que era una costumbre en la época para denigrar a un pueblo
adjudicar costumbres bárbaras. Entonces, eso también es importante ver, y a nosotros que damos la vanguardia cultural, justamente si hablamos de cultura, profundizar en qué es cultura. Y de paso, spot publicitario, el programa que hicimos del padre Javier Olivera Rabasi me pareció muy profundo, como dice el refrán, vine buscando plata y me llevo oro. Él explica en profundidad qué es cultura. Entonces es muy importante no caer nuevamente en esa retórica de denigrar al otro, sino ver la riqueza que había del Inca, pero también aquello que tuvo que ser superado. Vemos sobre todo en el tema del trato a la mujer y ciertamente cómo la cristiandad dignificó a la mujer, y me gustó que hagas ese paralelo con la Malinche, porque son ejemplos destacados de cómo la situación de la mujer mejoró, y esto rompe a su vez el mito indigenista que va de la mano con el feminista, que nos quiere hacer creer que la condición de la mujer era superior previo a la conquista, y vemos que sucede muy por el contrario. Aprovecho, voy a tomar un vaso de agua, pero tú sí. Ya, dale, adelante. Continuamos con la historia. Y bueno, hemos hablado del hermano aliado de Pauyu Inca, pero quedó en el aire Manco Inca, ¿no? Había dicho que Manco Inca encabeza la mayor sublevación que habían visto los españoles que llegaron a Sudamérica. Levantó todos los ejércitos de Tahuantinsuyo, a Pizarro lo puso contra los cuerdas, contra el mar, y a los demás Pizarro que habían quedado en Cusco los rodea hasta que quedan atrincherados en un lugar que era sagrado para los incas. El Suntuhuasi era donde se colocaban las insignias reales del Inca, y es acá donde ocurre este milagro que mostré, el cuadro que la Virgen María desciende y apaga las llamas. Eso les da fuerza para romper el cerco. Además, bueno, tenían de allá aliado a Pauyu Inca, y Manco Inca tirándose a Vilcabamba y establece como un estado inca en Vilcabamba, dentro de lo que ya sería el virreinato del Perú, e inicia lo que se llama después los Incas de Vilcabamba. Fueron 4, Manco Inca y sus 3 hijos. Manco Inca entonces se crea, pues está trincherado en Vilcabamba, y cuando muere, su hijo, Sairi Tupac, que se convierte en su sucesor y conocido como segundo Inca de Vilcabamba, recibe una carta de Felipe II que dice: he sido informado que vos, por algunos malos tratamientos que os han hecho los españoles, nuestros súbditos, os alzasteis y habéis andado rebelde. Yo vos ruego, mira, el rey de España usando ese lenguaje, algo totalmente adelantado a su época, obviamente. Yo os ruego y encargo que vengáis donde el dicho Blasco Núñez de Vela, el primer virrey, estuviere, que os recibirá y os hará buen tratamiento. O sea, tú tienes al rey de España hablándole a Sairi Tupac como otro gobernante, invocándolo a dejar las armas. Bueno, y después su tío Pauyu Inca, que había permanecido aliado, también interfiere, hace una diplomacia. La cuestión es que Sairi Tupac firma un tratado con el virrey Hurtado de Mendoza. Viaja a Lima en una litera cargado por 300 súbditos y hace lo que se llama un traslatio imperi. O sea, la corona, el cetro del Inca, porque la corona no se la traslada, la corona quedó con los incas, pero el cetro del Inca se lo trasladó al rey de España. Y a partir de entonces, los incas descendientes comienzan a llamar al rey de España como Inca. Algo que el día de hoy también nos desmonta todo, pero que eso fue ilustrado precisamente en el cuadro que mencionabas, ¿no? Habías dicho que, como recordamos, cuando estuviste en Lima, fuimos a la catedral, y en la catedral está este cuadro
que pasa pues totalmente desapercibido para los guías. Yo he visto guías que pasan delante del cuadro ni lo mencionan, y es un cuadro que nos cambia toda nuestra historia. Este cuadro se llama Sucesión de los Reyes del Perú y los Reyes de España como sus legítimos sucesores. Y en este cuadro ves a la capa cuna a los 14 incas desde Manco Cápac hasta Atahualpa, y Atahualpa está en posición de entregarle su cetro a Carlos V, que está señalando una cruz como diciendo, dale la cruz a Jesucristo, dale el cetro a Jesucristo. Y bueno, luego está Felipe II, Felipe III y los reyes de España como sucesores incas. Yo no te podría decir... Un pequeño paréntesis. Dale. Que es súper importante, y eso lo vimos en carne propia, que le señala que Cristo es rey. Eso es súper importante ahora, porque hay, bueno, no va a ser el tema del programa hoy, pero hay una fuerte crítica a la democracia y su funcionalidad y etcétera. Y recién tuve un revés con un sujeto en Twitter que decía que qué ridícula la monarquía. Dice, eso no está en la Biblia. Le digo, señor, y literalmente hay 2 libros, Reyes 1 y 2. Y en cambio no hay un libro que se llame Democracia, ¿no? Entonces, muy importante porque esta concepción que Cristo es rey no solo es bíblica, no solo es cristiana, sino que además, incluso puede funcionar en un sistema republicano como sucede en Estados Unidos, esta idea que hay una autoridad máxima como limitación al poder, y ni se diga en Perú que todavía en el Congreso los diputados juran ante Cristo crucificado. Y esto es importante, justo ahí estaba leyendo a Santo Tomás Moro y que decía que así como no se puede separar al hombre de Dios, no se puede separar a la moral de la política. Entonces, esta idea que hay un juez máximo, en lugar de darle el máximo poder al gobernante, lo que hace es ponerle un freno a su poder porque obedece al máximo juez. Esto es importante porque también nos ayuda a tener una cosmovisión distinta respecto a la monarquía, que nos han querido vender como que eran unos tiranos. Pero justamente al tener esta cosmovisión, cambia la forma de gobernar. Aparte que, porque justo eso me decía en el Twitter, qué fácil, nacieron y ya. Es que no es que nacieron y ya, nacieron y fueron educados toda su vida para un fin, ¿no? Y desde una concepción moral mucho más profunda. Entonces, solo ese pequeño guiño de lo simbólico, que cuando el último inca le da el cetro al emperador Carlos V, Carlos V del imperio sacro de Alemania y primero de España. Él lo primero que hace es señalar quién es el verdadero rey. Entonces es muy importante entender esto para ir saliendo un poco de este estupor, de este adoctrinamiento, y cómo de lado y lado, en izquierdas y derechas, se permite todavía que hasta cierto punto sea un eje la dialéctica hegeliana. Entonces, intentar salir de ahí, también sin señalar a alguien en particular. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de este tiempo, todos somos hijos del sistema de educación, ¿no? Imperante y funcional a esta doctrina, sobre todo anticristiana. Y también eso, y con eso cierro este punto. El ataque a la hispanidad es el ataque a la cristiandad. Y sobre todo por supuesto tiene un fin espiritual, pero tiene sobre todo un fin político, que es darle al César lo que es de Dios. Este adoctrinamiento en función del Estado, donde la moral radica solamente ahí, ¿no? Entonces, este desprendimiento de lo sagrado ayuda para políticamente tener su propio rebaño, ¿ya? Cierro paréntesis. Es que, lamentablemente, cuando nos hablan de monarquía, la gran mayoría de las personas tienen en la cabeza la monarquía absolutista francesa de Luis XIV, el rey Sol, l'état est moi, el Estado soy yo. Entonces dicen, no, pues que vamos a regresar a la época de los... Como si todos los reyes hubieran sido Luis XIV. Pero la monarquía hispánica tenía el modelo de Isabel y Fernando, que era una monarquía compuesta. O sea,
tú ves que en España eran la suma de los reinos, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada, el reino de Navarra, que coincidía con el sistema político del Sacro Imperio, que era una monarquía compuesta. El imperio es la suma de los reinos a tal punto que el emperador era votado por los príncipes electores. Si tú el día de hoy propones de que al rey se le va a votar, la gente no lo concibe. Dice, pero ¿cómo vas a votar por un rey? Eso es hereditario. Pero hay monarquías selectivas. Al emperador del Sacro Imperio le votaban los príncipes electores. Y el modelo que vino a nuestras tierras es el de monarquía compuesta. No el del absolutismo del rey sol, del Estado soy yo, sino donde el imperio era la suma de reinos. Y es por eso que en el Consejo de Castilla tenía a su lado al Consejo de Indias, al mismo nivel del Consejo de Castilla. Y tú te vas al Salón de Reinos de Madrid y encuentras el escudo del reino de Granada, del reino de Castilla, del reino de Navarra, del reino de Nápoles y del reino de Nueva España y del reino del Perú. Al mismo nivel que Nápoles, que Granada, que Aragón y que Navarra y que Castilla. Monarquía compuesta, el reino de reinos, el imperio de los reinos. Eso no se concibe porque hemos estado acostumbrados a que nos enseñen que todas las monarquías han sido francesas, pero eso es otro de los mitos que hay que derrumbar, ¿no? Perdón, muy fuerte. No es tanto la dinámica de entrevistas, sino un ping-pong. Sí. Ya que hablas de la monarquía compuesta y ya que mi tema es el de las mujeres, muy importante señalar a la reina Isabel la Católica, y ya que hablaste de este paralelismo francés, es importante saber que Francia viene de Francia porque fue un reino germánico, y en la era pagana se crea la ley sálica. La ley sálica impide que las mujeres puedan ser gobernantes, y en los reinos hispanos nunca rigió. O sea que las mujeres, y de hecho ayer o anteayer, se cumplieron 942 años del nacimiento de la reina Urraca de León, que fue la primera reina de Europa. Y esto es muy importante porque nosotros los hispanos deberíamos estar permeabilizados o impermeabilizados para que justamente estas ideologías nos resbalen. ¿Por qué? Porque la mujer hispana siempre tuvo poder político. Porque el racismo del norte no nos pasó. Y obviamente, como humanos que somos, e imperfectos que somos, hubo, hay y habrá abusos, pero siempre al margen de la ley y no mediante la ley. Y entonces eso también lo que implicó ser una reina católica, y en el caso de Isabel, y el amor con el que gobernó. Nuevamente, todo abuso que se haya cometido fue contra su voluntad, no a través de su voluntad, y para eso tenemos su testamento que sigue vigente. Y un pequeño guiño que se me pasó en tu anterior segmento, como el rey Felipe II dijo vos. Hay un mito muy arraigado, sobre todo en Argentina, donde estudié lengua, que el uso del vos fue una burla contra los españoles en la era independentista. Y vemos que muy por el contrario, en Hispanoamérica conservamos el vos, que en España ya no se dice. No en todas partes. Por ejemplo, aquí en Quito, no es bien visto, pero se usa, y de hecho nuestra expresión es ¿en qué bus vas vos, ve? Justamente porque no es la forma más elegante, contrario a su origen, que era la reducción del vosotros. Nosotros lo usamos en la jerga más informal. ¿Cuál vos? Entonces es como muy, y en Argentina es moneda común, en Centroamérica, en Medellín, Colombia. Entonces saber que nuevamente es otro ataque contra nuestra identidad, y que en Hispanoamérica preservamos formas, rescatamos formas, por ejemplo el uso del ico como diminutivo, que se han perdido en la madre patria. Entonces nosotros hasta cierto punto somos un resguardo de mucho de lo de la hispanidad. Prosigue. Continuamos con la historia de estos descendientes incas, ¿no? Habíamos dicho
Huayna Cápac, de entre los 500 hijos que tuvo, estaba Huáscar Atahualpa, Manco Inca, Paullo Inca también, que ya hemos hablado. Manco Inca tuvo un hijo, bueno, tuvo 3 hijos, uno de ellos, Sairi Tupac, que es el que firma la alianza, es el que entrega el cetro al rey de España. Desde ahí, los descendientes incas llamarían al rey de España Inca, y eso está en un artículo de Pedro de Peralta, que dice que en las fiestas reales de 1723, cuando asume Luis I, que reinó muy pocos meses como rey de España, los incas que desfilaron le dedicaron al heredero del grande Inca español y al hijo del más augusto sol el mayor homenaje de su júbilo. Termina proclamando que viva el gran Inca Don Luis I. Entonces, fíjate cómo los descendientes incas reconocían esta alianza entre las panacas, entre los descendientes incaicos y el rey de España. Algo que está en un cuadro que lo tienen las hermanas franciscanas del Beaterio de Copacabana. La historia del Beaterio de Copacabana es interesantísima porque fue el primer beaterio fundado por mujeres nobles, indígenas, que venían precisamente del Alto Perú, donde la Virgen de Copacabana tiene gran extensión, y por eso llegan a Lima con una dote, o sea, esas mujeres podrían plata y ponen para el beaterio. Monjas nobles. Todas las hijas de los curacas las mandaban ahí, monjas nobles. Y por eso es que mandan a hacer un cuadro donde a Carlos II se le llama al poderosísimo Inca Don Carlos II, Augustísimo Emperador de las Américas. Entonces, bueno, y el cuadro de por sí ya, o sea, no solamente te rompe esquemas con llamarlo Inca al rey de España, sino que a Carlos II le hacen un pedido para que los indígenas puedan integrar la Inquisición. Entonces dice, el Consejo de la Santa Inquisición, por el pedido que le hizo a el poderosísimo Inca, don Carlos II, Augustísimo Emperador de las Américas, que se sirva admitir a los indios como ministros del Santo Oficio. Y eso lo aprueba Carlos II en 1693, con edicto real. Entonces, cuando nos dicen, pues, ay, sí, que la Inquisición perseguía a los pobres indígenas, no podían, por las leyes de Indias, la Inquisición no podía juzgar a un indio, pero más bien era al revés. Si te tocaba la puerta a la Inquisición, es posible que el ministro haya sido un indígena católico que te esté persiguiendo a ti por hereje. Esa era una posibilidad, por lo menos después de 1693. Bueno, entonces, una precisión. Dale. Yo que por ahí, para nosotros es obvio, uno de los grandes mitos contra la hispanidad y sobre todo contra la catolicidad es que la Santa Inquisición era usada como una herramienta de conversión. Y muy por el contrario, el Santo Oficio solo servía para juzgar católicos que habían cometido una herejía. Entonces, un pagano no estaba sujeto a la Santa Inquisición. Muy por el contrario, los indígenas que no se habían convertido, como bien señala el capitán Perú, estaban protegidos por las leyes de Indias y luego fueron integrados justamente para formar parte de la Santa Inquisición. Y este dato creo que les va a impactar mucho. En el Ecuador, en más de 300 años de la corona española, hubo un juzgado por la Santa Inquisición que pagó con pena de muerte. Y fue un sacerdote que cometió una herejía gravísima. Entonces, contrario a lo que se cree, no era para paganos, sino contra los propios católicos. Y en Lima tuvimos el gusto de ver donde fueron 35. 32 ejecutados. Y de los cuales la mayoría ni siquiera, bueno, indígena ninguno, y la mayoría ni siquiera eran español. Dos criollos, uno de Lima y uno de Tucumán, y todo el resto eran ingleses, franceses, holandeses y portugueses.
que estaban en negocios non santos. Sí, no, estaban celebrando, a ver, como a 7 de ellos fueron piratas de la Armada de Cavendish, que no sé cómo terminaron en la Inquisición, porque esos terminaron en el Real Felipe, pero bueno. Habrán blasfemado, sabe Dios, o eran herejes simplemente. Y otro tanto importante fueron los que estaban haciendo una misa negra en la casa de Pilatos, que un borrachito se metió porque escuchó ruido, pensó que era una fiesta y encontró que estaban blasfemando y desacralizando un crucifijo. Entonces se fue corriendo, fue a la Inquisición, los atraparon y todos ellos pasaron por esa calle que vimos donde, donde se purificaban con el fuego, ¿no? Pero sí, o sea, así es, sí. Entonces, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, ¿no? Sayri Tupac, entonces, firma este tratado, firma esta alianza, y como parte de esta alianza, a su hija se le entrega en matrimonio con un conquistador que se llamaba Martín García de Loyola, que si te suena el apellido no es casualidad. Y ese matrimonio es uno de los cuadros más conocidos, que es este, que vemos acá, ¿no? El cuadro del matrimonio de Beatriz Clara Coya, que Beatriz Clara Coya es ella. Ella es Beatriz Clara Coya. Ella es la hija de los de acá, de los incas. Acá tú ves pues una familia inca con la mascapacha en la cabeza y toda la indumentaria. Su hija es entregada en matrimonio a Martín García Loyola, que es el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, y por eso el santo fundador de los jesuitas aparece sobre la pareja. Y esta pareja tiene una hija, que es la que está acá, Ana Lorenza de Loyola Inca, que se casa con un caballero del Orden de Santiago llamado Juan Enríquez de Borja. Y que da el apellido Borja, quien no lo conoce, descendiente de San Francisco de Borja, también santo de la orden jesuita, pero además la familia Borja no era cualquier cosa. La familia Borja en España eran los duques de Gandía, porque por el lado de su madre, de San Francisco, que era Juana de Aragón, era descendiente de la casa de Trastámara, los reyes de Castilla y de Aragón. Y por lo tanto, ¿qué nos dice este cuadro? ¿No? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué nos están diciendo los jesuitas? Porque tú ves que todo esto está bajo el amparo de los jesuitas, ¿no? Acá ves el símbolo de la orden jesuita, pues en el sol, como amparándolos a todos ellos y los dos santos protectores. Lo que nos están diciendo es, la casa del Inca se une con la casa de Loyola, y que al mismo tiempo se une con la casa de Borja. La casa de Borja, que tenía entre sus integrantes al famoso Papa Borgia, italianizado como Borgia, Rodrigo de Borja, Alejandro VI. Y por lo tanto, en este matrimonio, tú ves dos santos, dos papas, los reyes de Castilla y los reyes de Aragón, se unen con la casa del Inca. O sea, el juego de tronos andino. Porque los descendientes incas pasaron a unir su casa con la casa de Trastámara, la casa de Castilla y de Aragón, la casa de Borja, la casa de dos santos, la casa de los papas. Se une el poder político, el poder religioso y el poder natural en el Perú. Entonces, dime pues, a ver, y es por eso que el hijo de Juan Enríquez de Borja y Ana Lorenza Loyola, que se llamaba Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, marqués de Oropesa con grandeza en España y señor de Loyola, viaja a España, se casa en primeras nupcias con la hija del virrey de Granada y en segundas nupcias con la hija del virrey de Cataluña, y a su matrimonio va Felipe V porque era de la familia. Y es que los descendientes incas alcanzaron tal reconocimiento
Acá que se dice, no, sí, malditos españoles vinieron a oprimir, a sojuzgar a los incas, hay que reivindicar al inca, por favor, hay que reivindicar al inca. Los descendientes incas viajaban a España y eran parte de la nobleza. Él no tienes al Inca Garcilaso de la Vega, padre de la literatura hispanoamericana. Ahí lo tienes y que además integra la milicia, integra el ejército y pelea contra los moros en el sur de España. O sea, tienes a un descendiente inca peleando a favor de España, que no fue el único. Tienes a Dionisio Inca Yupanqui, que es llevado a España de niño, su padre lo lleva a España, él es educado en colegio de nobles en España, y al igual que su padre integra primero la marina y pelea en Gibraltar contra los ingleses, también pelea en La Habana, y cuando es la invasión napoleónica, él fue el coronel de un regimiento de dragones para defender España en contra de los franceses. Y era un inca. Y es por eso que después se integra a las Cortes de Cádiz, como senador, como diputado de las Cortes de Cádiz, en donde se elabora la primera Constitución española. Tienes ahí a un descendiente inca, elaborando, participando de la elaboración de la primera Constitución de España. Yo me pregunto, ¿esto es historia de España? ¿Esto es historia de América? Pero es que no se puede separar. La separación la hemos hecho nosotros. Pero fuimos uno, ¿no? Ultra que unum. Compartíamos nobleza, compartíamos ejércitos. El ejército real del Perú, el 90% eran indígenas. No puedes separar las historias. Y es por eso que fueron reconocidos los incas como los mayores aliados, los que mantuvieron el sistema político virreinal por 300 años. Y durante esos 300 años tuvieron poder, tuvieron milicias, tenían su propio ejército, hablaban a nombre del rey de España, impartían justicia, tenían grandes extensiones de tierra, eran riquísimos. Se dice que Catalina Huanca, que era la hija del curaca de los Huancas, cada vez que viajaba a Lima, hacía el recorrido lanzando piezas de plata por donde pasaba. Y en donde tanto criollos, peninsulares, indígenas, obviamente iban detrás de ella, porque ella iba en su litera y caminando iban lanzando la plata por donde pasaba. Mujer riquísima. Hasta el día de hoy existe el mito del tesoro de Catalina Huanca. Entonces, tuvieron poder, tuvieron riquezas. ¿Qué pasó con ellos? Me dirán. Oye, pero entonces si eran ricos durante todo el virreinato, tenían este nivel de riqueza, de tierras, de poder, porque el día de hoy nadie los conoce, porque el día de hoy pues están en el anonimato. ¿En qué momento perdieron todo? Y sucede que en 1825, cuando Simón Bolívar llega al Perú y es nombrado como primer dictador del Perú, porque el Consejo Republicano le da el poder plenipotenciario y luego se autodisuelve y lo deja a control de todo, dice, en una república no hay nobles, y disuelve todos los títulos nobiliarios que tenían los descendientes incas y luego le pasa a expropiar todas sus tierras. Y todas estas familias poderosas pasaron al anonimato, muchas a la pobreza. Conozco algunos el día de hoy, tienen trabajo como cualquiera, algunos son guías de Cusco, algunos son guías turísticos, otros son profesores, pero tienen así labores diversas y te cuentan esas historias. Y ellos te dicen, no, durante el virreinato mi familia era noble y era rica. Lo perdimos todo durante la República. Y es ahí donde ocurre este quiebre entre la costa y los Andes. Y los Andes es separado del proyecto de construcción del país. Y queda relegado hasta el día de hoy. Qué importante eso que señalas, porque vemos cómo cosechan justamente, bueno, en Perú se vio con el depuesto Castillo y de cómo hay esta polarización
detrás de esta expropiación. Y es muy interesante porque vemos que no es casualidad que haya sido Hugo Chávez el que empezó con la remoción de estatuas de Cristóbal Colón y que fue paralelamente el que se abanderó del indigenismo a tal punto que el ejército bolivariano de Venezuela grita Ana Karina Rote, que en lengua caribe significa solo nosotros somos gente. De esta manera no solo deshumaniza al otro, sino que los caribe eran abiertamente caníbales. Eran caníbales y mataban a todos los hombres de las islas que tomaban. Entonces en las islas donde dominaban los caribes, las mujeres hablaban una lengua y los hombres otra, ¿no? Entonces esto es importante ver que hay un tema político, hay un libro muy interesante que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, que justamente sintetiza esta idea rusoniana que impulsó la Revolución Francesa, que el hombre es bueno por naturaleza y es la civilización la que lo hace malo. Y eso es lo que tristemente hoy, por medio de la interseccionalidad, vemos que la nueva izquierda nos quiere pintar que antes de la conquista española, antes de la cristiandad, antes de la llegada de Europa a América, había un mundo de fantasía donde todo era amor y paz. Y vemos que no. Bueno, hay gente que estoy impresionada. No sé si estaban así mientras hablabas, pero dicen, me da pena que se hayan perdido tradiciones. Señor, el rey Felipe II dio la orden que no se podía imponer la lengua. Fueron los frailes los que rescataron las lenguas indígenas porque no había registro escrito. Es decir, el Imperio Español no borró ningún legado indígena, muy por el contrario, los preservó. Lo que se eliminó gracias a la cruz de la verdad fue el sacrificio ritual. Lo que se eliminó fue el destrato a la mujer como un objeto de canje, ¿ya? Y ya dijimos el tema de la Santa Inquisición, tienen que volver a verlo. Un dato más, un dato más con respecto a eso, porque tú mencionas que no se impuso la lengua. Bueno, durante el gobierno del virrey Toledo, hace una reforma de los estatutos de la Universidad de San Marcos, primera universidad de América, en donde obliga el aprendizaje del quechua para poder egresar. O sea, si tú estudiabas en San Marcos, estabas obligado a aprender quechua si querías obtener tu título universitario. Cosa que, y esto les arde a los sanmarquinos cuando se los diga el día de hoy, porque, bueno, San Marcos el día de hoy es una universidad con un sesgo político bien hacia la izquierda, pero el día de hoy no obligan a aprender quechua. Pero en la época del virrey Toledo sí lo hacían. ¿Qué pasó? Sí. Entonces, en síntesis, la República fue más contraproducente para los derechos de los indígenas, sobre todo en materia de propiedad, que la corona. Y no es casualidad que sean hoy las fuerzas bolivarianas las que quieren atacar nuestra identidad y las que usan al indígena, pese a que fueron ellos. De hecho, Bolívar quería reinstaurar la mita, que era un impuesto exclusivo para indígenas. Hay un encuentro entre San Martín y Bolívar, donde San Martín increpa a Bolívar precisamente por eso, porque Bolívar no quería la libertad para todos. De hecho, si lo llevamos a una esfera teológica, para nadie, pero en lo político era profundamente racista, clasista, y no pensaba ni en los indígenas ni en los negros. Tal es así que el gran Agustín Agualongo, que era el líder del ejército español en lo que es hoy el sur de Colombia, en Pasto, era indígena o era mestizo. Se le recuerda como indígena, pero era mestizo. Era la unidad en sangre y en tradición y quien resguardó ese bastión y salió la rima. Así que tenemos que casi ir cerrando porque yo tengo que grabar otra cosa. Sí, por supuesto. Mira, no solo para terminar este mensaje para todos los amigos que nos están escuchando. No existe mayor reivindicación del pueblo andino que el que se hizo durante el virreinato. Se les reconoció títulos nobiliarios, bienes, privilegios, y eso lo vemos en la iconografía. Y ellos también le reconocieron a España como su principal aliado. Y precisamente quiero dejar como testimonio final una anécdota que precisamente le atañe a los cañaris. Porque al ser los cañaris,
grandes aliados de los españoles y de los primeros aliados cuando llegan por estas tierras, el virrey Toledo les concede como merced el ser el cuerpo de seguridad durante la procesión del Corpus Christi de Cusco. Entonces, en el Corpus Christi, en los cuadros, tú ves que llegan las distintas panacas, ¿no? Y bueno, llega pues el Santísimo en la custodia, y quien lo está resguardando son naturales indígenas ataviados en sus ropajes típicos, con armas, porque podían utilizar armas por ser el cuerpo de seguridad, pero además portando un distintivo que nos es muy conocido y que lo pueden ver acá, ¿no? Este es el cuadro que le menciono, perdón, a ver si, creo que le voy a reducir el brillo para que se vea bien, o si no, de repente si lo puedo compartir, creo que acá se ve bien, ¿no? Este es el cuadro, Corpus Christi, y llegan los cañaris llevando armas, pero con un estandarte, que es el que los define, que es esta bandera que llevan acá. Y si ves la bandera, es una cruz de Borgoña ajedrezada. Y era la que utilizaban los cañaris, como distintivo del cuerpo de seguridad, porque era la bandera que había venido, se dice, con Pedro de la Gasca, que fue el pacificador del Perú en esta guerra entre los Pizarro y los Almagro, y que por lo tanto los naturales lo veían como una guerra de paz y de seguridad. Los naturales indígenas. Pero por eso, ese aporte, precisamente porque el pueblo cañari es un pueblo del Ecuador, y fue el primer pueblo que adoptó la fe cristiana, y fue un pueblo que se resistió al Inca justamente cuando aún no lo era. Entonces, entonces muy importante eso. Y ahora, ya que estamos en Ecuador, estamos en elecciones, y hay un impostor que se llamaba Pedro Huertembel y adoptó el nombre Yacu, que significa en quichua en Ecuador, quechua en Perú, Bolivia, otro tema que nos alargaríamos demasiado. Entonces, ver cómo el indigenismo, digamos, capitaliza políticamente, o sea, hasta ya es cool abanderarse de esta campaña, y en realidad él dice, y ahora está como su descripción en Twitter, que es cañari, ¿no? Era un mestizo que le fue mal en la vida, entonces ahora dice que es cañari. Cañari con nombre Pachacútec. Habría que hacer todo un programa sobre eso, y te doy la bienvenida. Pachacútec ni siquiera llegó hasta ahí. Pachacútec se quedó con los huancas. El que llega hasta ahí es Tupac Yupanqui, y luego Huayna Cápac. Pachacútec ni conoció a los cañaris. Ahí está, pero este señor se adjudica esa identidad. Y bueno, entonces, como vemos, justamente la nueva izquierda capitaliza todos estos conceptos en total desconocimiento de lo que fue nuestra verdadera historia, y es una invitación a quienes levantan esa bandera, que es justamente la que tenía la Guardia Cañari, la bandera de la hispanidad, la bandera del Ejército de los Tercios. Es una bandera de unidad, ¿no? Nosotros somos los descendientes de quienes unidos forjaron una civilización. Entonces invito a hacer más profundo de nuestro análisis, hacer una autocrítica, incluso ver cuánto el enemigo, tanto espiritual como político y ideológico, ha infiltrado nuestras filas y hemos permitido adoptar este discurso de esta supuesta polaridad que en verdad no existe. Así que muchas gracias, y si tienen las palabras finales, bienvenido. Sí, yo también invito a ese señor a que lea La vida del Inca Pachacútec, al cual personalmente yo admiro por ser el gran, también el fundador del imperio, pero que seguramente si lo hubiera conocido hubiera hecho un tambor por su pellejo, ¿no? Así que, vamos, hay que informarse bien antes de mandarnos a soltar barrabasadas históricas, y justamente para eso estamos, para conocer nuestra verdadera historia, para que no nos engañen con discursos políticos, ¿no? Y eso es lo que precisamente le decía a unos alumnos que querían salir a marchar también en la época, ¿no?, de las protestas, y les decía,
no existe mayor rebeldía que estudies cuando el sistema te quiere ignorante. Entonces, en eso estamos. Obviamente, un pueblo ignorante es fácil de manipular, es fácil de sembrar odio, es fácil de sembrar estas divisiones y estos enfrentamientos, que cuando comienzas a leer la verdadera historia, te das cuenta que más es lo que nos une que lo que nos divide. Así que no hay mejor forma de construir país, de construir un pueblo sólido y fuerte, estudiando la verdadera historia, libre de política, de ideología, de odios. Así que en eso estamos. Y pues si quieres saber un poco más acerca de la historia de los incas, una historia ya también despolitizada, es una historia que en el Perú se politiza mucho. En Ecuador sé que también. En el Perú nos dicen que todos somos incas, lo cual no es cierto. Así que, pues, y creo que a los 12 nos dice de que los pobres incas fueron todos asesinados por los malditos españoles. Y ya hemos visto que no es así. Y si quiere profundizar en eso y cuál fue el destino de los incas, e incluso entrevista a los descendientes incas actuales que están rastreados con análisis genético de ADN, lo tengo en mi canal. Existen, búsquenlos, miren lo que opinan, miren lo que dicen ellos sobre Bolívar. Y se les va a caer la mandíbula. Yo pasaría este video pues, por toda la ex Gran Colombia, lo que dicen los descendientes incas sobre Bolívar. Pero ya, búsquenlo en mi canal, está como Capitán Perú en YouTube, también en Facebook como Capitán Perú, en Instagram estoy como @Capitán Peruano y en TikTok como Capitán-Perú. Muchas gracias por tu tiempo y conocimiento. Viva la historia. Plus Ultra.